Bizcocho de naranja y chocolate. Hoy voy a preparar un bizcocho de naranja y chocolate que es una delicia. Este bizcocho lleva dos capas. La capa de abajo, que es la de chocolate, tiene una textura un poquito más densa que la de arriba, la de naranja. Además, como utilizo chocolate para fundir, pues es que le da un sabor muchísimo más intenso, que contrasta un montón con el sabor de la naranja, que es la capa de arriba, y que a su vez, al llevar zumo de naranja, pues tiene una textura un poquito más húmeda. Bueno, en fin, el bizcocho es una pasada, lo tienes que probar porque está buenísimo. Además es que es súper fácil, como todas las recetas que yo hago. No te la pierdas porque ya verás qué cosa más rica. Y bueno, decirte que si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Puedes tomar nota poniendo el vídeo en pausa. También te los dejo por escrito en la caja de información que se encuentra debajo de este vídeo. O si lo prefieres, puedes consultarlos en mi blog www.enmisalsa.es, donde tienes esta receta por escrito y muchas más. Lo primero que vamos a hacer es poner en un bol la harina previamente tamizada y la vamos a mezclar junto con el azúcar, la levadura química y la cucharadita de sal. Mezclamos un poquito estos 4 ingredientes secos. Este paso lo puedes hacer igualmente en un bol, ayudándote de unas varillas, una cuchara o una lengua pastelera. A continuación le vamos a añadir la mantequilla, que deberá estar a temperatura ambiente o punto pomada. Seguimos mezclando para integrar la mantequilla y cuando veamos que la mezcla adquiere una textura como arenosa, vamos a ir añadiendo los 3 huevos de uno en uno. Una vez que se hayan integrado bien los huevos y la mezcla esté más cremosa, por último le vamos a añadir el yogur. Seguiremos mezclando durante un par de minutos para integrar muy bien todos los ingredientes. Este proceso te repito que lo puedes hacer perfectamente a mano con una espátula o unas varillas. Quiero aprovechar este momentito para pedirte que cuando termine este vídeo, si ves que te ha gustado, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis, pincha la campanita y así YouTube te notificará cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Dale a me gusta y déjame tu comentario aquí debajo, dime qué te ha parecido la receta. Todas estas cosas a mí me ayudan un montón a seguir adelante con mi canal. Vamos a seguir con la receta. Y una vez mezclados todos los ingredientes ya tenemos lista nuestra masa base para el bizcocho. A mí siempre me gusta pasar una espátula o lengua pastelera por alrededor de las paredes para despegar los posibles restos de harina. Como ves, el resultado es una masa muy cremosa y un pelín densa. Ahora voy a dividir la masa en 2 partes. Para ello voy a poner la mitad en un bol y la otra mitad en el otro. En una de las mitades le vamos a añadir el zumo de la naranja junto con la ralladura. Yo en este caso también le voy a añadir una cucharada de aroma de naranja, en concreto esta de Dr. Edgar que me llegó con la de Gustavos del mes de abril. Esto es opcional, pero le va a potenciar bastante el sabor de naranja. Mezclamos con unas varillas hasta que quede una masa cremosa y todos los ingredientes estén totalmente integrados.
A la otra mitad de la masa le vamos a añadir el chocolate que previamente tendremos que fundir. Lo podemos hacer al baño María o como hago yo, en el microondas, en golpes de 30 en 30 segundos. Vertemos el chocolate fundido dentro de la masa y vamos a mezclar un poquito para integrarlo. A continuación le añadimos el cacao puro en polvo y terminamos de mezclar hasta que los ingredientes estén totalmente integrados. Y en cuanto acabes con esta mezcla es el mejor momento para ir precalentando el horno a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. Ahora tomamos un molde. Yo voy a utilizar uno tipo plum cake de 26 por 11 y por 7 centímetros de alto. He engrasado las paredes y la base con mantequilla y las he forrado con papel vegetal o papel de hornear, de forma que al tirar después se va a desmoldar muy fácilmente. A continuación vertemos la masa de chocolate en la base del molde. Es mejor poner la capa de chocolate debajo porque al ser más densa, al poner la otra capa de naranja encima, evitará que se mezclen y así luego quedarán las dos partes perfectamente diferenciadas. La extendemos bien con la espátula, acoplándola por toda la base y los bordes del molde. Le damos unos golpecitos para que se asiente y vertemos por encima la masa de naranja de forma que cubra totalmente la capa de chocolate. Y como puedes ver, tal y como te decía, esta capa es menos densa que la de chocolate, por tanto es mejor que vaya encima. Alisamos un poquito la superficie y nos la llevamos al horno que teníamos precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. En mi caso ha estado unos 60 minutos aproximadamente, pero como siempre te digo, cada horno es un mundo, así que lo mejor es que introduzcas un palo de brocheta o un cuchillo y cuando salga seco ya estará listo. Una vez fuera del horno, deja reposar dentro del molde unos 10 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, puedes desmoldar y colocarlo sobre una rejilla para que enfríe. Como puedes ver, con el papel se desmolda muy fácilmente. Y después ya le podemos retirar el papel. El bizcocho ha quedado súper tierno. Aparte, para decorar, yo voy a preparar un glaseado de naranja. Para ello, en un cuenco ponemos azúcar glass y le vamos a añadir unas gotas de zumo de naranja. Es mejor no poner mucha cantidad de líquido al principio. Vamos removiendo y a medida que se va disolviendo el azúcar, iremos viendo si necesitamos más líquido. En mi caso, yo le voy a añadir un poquito más. El glaseado tiene una textura parecida a la leche condensada o la miel. ¿Lo ves? Así es como nos tiene que quedar. Y ya por último, ayudándonos de una cuchara, verteremos el glaseado por toda la superficie del bizcocho. Y este es el resultado, un bizcocho tierno, súper esponjoso, con dos capas muy bien diferenciadas, aunque eso se nota más por dentro, ahora lo verás, pero sobre todo con un aroma y una fusión de sabores espectacular. No te lo puedes perder. Ahora le voy a hacer un corte para que veas cómo queda por dentro. Como ves, se aprecia perfectamente la diferencia entre la capa de chocolate y la de naranja. Y a medida que vamos cortando, esa diferencia va cambiando de forma. Lo importante es que es un bizcocho súper tierno y el aroma y el sabor es una auténtica delicia. Mira lo esponjoso que queda.
Bueno, ¿qué? ¿Has visto lo fácil que es hacer este bizcocho? Pues anímate porque te va a encantar. Y bueno, en tu casa te van a hacer la ola. Ya verás qué cosa más rica. No olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía. Dale a me gusta y déjame tu comentario aquí debajo. Aquí te dejo un enlace a una recetita muy rica de mi canal. No te la pierdas. Y en este otro enlace puedes ir directamente a mi blog, donde tengo esta receta por escrito y muchas más. Un besito, nos vemos en la próxima receta. Chao.